Hola, ¿qué tal? Les mando un gran saludo a las personas que están viendo este video. El día de hoy vamos a seguir hablando de las herramientas o el paquete de herramientas que ustedes pueden instalar en su cuenta de trading, en sus respectivas plataformas MetaTrader 4 o MetaTrader 5. Hoy vamos a hablar de lo que se llama el Sentiment Trader, ¿sí? Que lo podemos traducir a sentimiento del mercado en general, ¿sí? Básicamente es el sentimiento que va a tener el mercado de ciertos activos, ¿listo? Lo primero que vamos a tener en cuenta con esta herramienta llamada Sentiment Trader es que quiero explicarles un poco cómo funciona esto del sentimiento. ¿Sí? Me imagino que muchas veces hemos visto en ciertas páginas, en ciertos proveedores de información, todo el tema del sentimiento del mercado, que el australiano, que el dólar tiene tanto sentimiento alcista, que de pronto el euro tiene sentimiento bajista, que el mercado accionario tiene sentimiento alcista, pero ¿de dónde sale todo este sentimiento? ¿Cómo se calcula el tema del sentimiento y de dónde sale? Pues básicamente, para que lo entiendan un poco mejor, estas son una serie de operaciones abiertas en una base de datos, ¿no? Entonces existe una base de datos en donde hay muchos traders. Los traders pueden ser personas naturales, pueden ser instituciones incluso, sí, pueden ser, por ejemplo, fondos, pueden ser bancos. Y lo que va a hacer la base de datos es recoger toda la información de ciertos activos en donde hayan operaciones abiertas. ¿Sí? Entonces, mirando esto, ustedes pueden calcular el sentimiento de qué tantas personas están en largo, ¿sí? Están comprando cierto activo o qué tantas personas están en corto o están vendiendo un activo. ¿Sí? Esto es básicamente lo que va a estar calculando la herramienta. ¿De qué va a depender esto? Fuertemente de la popularidad de los instrumentos. ¿Sí? No existe la misma cantidad de información. Y aquí sí quiero ser muy claro. No existe la misma cantidad de información para todos los activos. Sí, hay activos populares y hay activos no tan populares. Es probable que ustedes encuentren mucha más información en activos como el euro dólar, como la libra dólar, ¿sí? Como el dólar en contra del yen, y encuentren muy poca información para activos como monedas exóticas, ¿no? Por ejemplo, el peso colombiano, el peso mexicano, etcétera, etcétera. Hay mucha menos información, lo que le va a dificultar mucho a la herramienta calcular el tema del sentimiento y ver cuánta información puede sacar del tema del sentimiento. Entonces va a depender mucho de la popularidad. Es probable que ustedes no vean todos los símbolos que quisieran, ya que no hay tanta información de todos los símbolos. Y seguramente los símbolos que sean más populares van a aparecer y van a tener pues diariamente el cálculo de sentimiento que ustedes van a poder ver. ¿Listo? Aquí les puse un ejemplo. No existen, por ejemplo, datos para el CAD JPY. Esto traduce dólar canadiense en contra del yen. ¿Por qué? Porque muy pocas operaciones en el par. Es decir, no hay tanta gente que haga tantas operaciones en el CAD JPY. Esto lo que hace es que a nuestra base de datos le va a afectar. No va a haber tanta información para calcularlo. Por lo tanto, no les va a aparecer el instrumento cuando usen la herramienta. Listo, hay instrumentos que tienen tan poca información que un cálculo de sentimiento sería muy sesgado. ¿Sí? Es decir, que es probable que no hubiera información verídica del cálculo del sentimiento de ese instrumento. ¿Listo? Y aquí hay algo a tener en cuenta y eso es como una nota que vamos a ver en el cálculo de los instrumentos. Y es que más de una operación abierta en el mismo símbolo se refleja solamente en una posición. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una persona, si digamos que tenemos en cuenta el CAD JPY para este ejemplo, si hay una persona que está abriendo operaciones en el CAD JPY y tiene, por ejemplo, un dato exagerado, 1000 operaciones abiertas en el CAD JPY, pues la herramienta como tal no va a tomar en cuenta todas las operaciones porque esto podría sesgar la base de datos. ¿Sí? Si ustedes toman en cuenta más de una operación por persona, en teoría no están calculando el sentimiento porque están es viendo nada más el número de operaciones que tiene abierto un activo. ¿Listo? Entonces, por persona o por cuenta o por institución, solamente se va a tomar en cuenta una operación abierta. Es decir, que si tiene 1000 operaciones abiertas, eso solamente va a equivaler a una operación porque nos interesa saber la opinión de todos los participantes del mercado o de la mayoría de participantes del mercado, no solamente la opinión de una persona que tiene muchas operaciones abiertas. Esto es como lo que hace la herramienta para filtrar que existan muchas operaciones abiertas en un mismo activo. Listo, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque esto va a sesgar. Si se tomara en cuenta, sesgaría mucho el dato y seguramente la información del sentimiento saldría errónea, ya que estamos viendo nada más el sentimiento de una persona o una institución que tiene muchas operaciones abiertas y no solamente el sentimiento de muchas personas que tienen una operación abierta y que están opinando diferente y es lo que nos interesa ver en el corto plazo básicamente con un activo. Eso es la información verídica que nos interesaría ver cuando estamos viendo un activo. La herramienta se va a ver de esta manera. Básicamente es un cuadro de calor o un diagrama, ¿cierto? De participación, como lo quieran llamar, en donde nos va a mostrar
qué participación o qué está viendo el mercado al alza y qué está viendo el mercado a la baja, ¿cierto? Entonces puede estar 70% alcista, 80% alcista, 100% alcista, ¿sí? Todas las personas en este momento están comprando ese activo, o puede estar 30% bajista, puede estar 20% bajista o puede estar 0% bajista. En este caso todas las personas están vendiendo ese mercado. Esto es como el diagrama de información principal que nos va a aparecer cuando estemos viendo la información de la herramienta. ¿Listo? Vamos a ir rápidamente a la plataforma y aquí vamos a ver, estamos en este momento utilizando MetaTrader 5. Recuerden que las herramientas a ustedes les pueden servir tanto en MetaTrader 5 como en MetaTrader 4. Esto es muy importante tener esto en cuenta porque no va a importar, ustedes la pueden instalar en las dos plataformas, no va a importar, la herramienta no se va a comportar diferente según qué plataforma estén usando porque está por defecto para las dos plataformas. Entonces, si están utilizando MetaTrader 4 se va a comportar de cierta manera, y si van a estar utilizando MetaTrader 5 se va a comportar de la misma manera. No va a afectar qué plataforma estén usando o no con esta herramienta. Listo, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a abrir cualquier gráfico. En este caso, digamos que abrimos un gráfico de libra en contra del dólar. Entonces vamos a abrir nuestro gráfico, lo vamos a dejar por acá, ¿cierto? Lo vamos a personalizar como queramos, ¿cierto? Para empezar a verlo. Y lo vamos a tener ahí. Listo, una vez tengamos el gráfico abierto, a su vez la plataforma abierta en el computador, nos aseguramos de que haya conexión. En este cuadro de acá, en la parte de abajo, ustedes se pueden asegurar si este número se está moviendo y si estos datos les aparecen a ustedes en verde. Se aseguran que verdaderamente existe conexión en la plataforma porque es importante que haya conexión. Si no hay conexión, las herramientas no les van a funcionar. ¿Listo? Entonces es muy importante tener esto en cuenta cada vez que estén abriendo o utilizando cierta herramienta, el tema de la conexión. Entonces, nos vamos a ir a la parte izquierda. Si en la parte izquierda vamos a ver la observación del mercado, aquí nos aparecen todos los productos y en la parte de abajo nos va a aparecer el navegador. En este cuadro de acá, esto es lo que llamamos el navegador. Pues aquí vamos a ver todos los indicadores que tengamos abiertos, ¿cierto? Los indicadores que estemos usando, los indicadores que hemos instalado, los datos de nuestras cuentas, y vamos a ver la pestaña que se llama Expert Advisors, ¿sí? Una vez más, les recuerdo, cuando ustedes instalen esta herramienta o todas las herramientas que sean de Tickmill, esta serie de herramientas les van a aparecer acá, en el cuadro llamado Expert Advisors, ¿sí? Les aparece con el nombre de Tickmill y estas son las herramientas que vamos a estar usando. ¿Qué son los Expert Advisors? Básicamente son códigos que se instalan a la plataforma para que la plataforma se comporte de una manera diferente. Entonces son códigos que se instalan para traer información, hay personas que los instalan para hacer auto trading y demás. Lo que nos interesa ahorita es ver información del mercado o ver la información del sentimiento del mercado en el corto plazo. ¿Listo? Entonces aquí nos va a aparecer, en esta parte de acá buscamos los que dicen Tickmill y vamos a buscar el que dice Sentiment Trader. Entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a seleccionar cuidadosamente, lo seleccionamos y lo vamos a arrastrar a la gráfica. ¿Listo? Vamos a arrastrar a la gráfica y nos va a aparecer este cuadro acá. Antes de hacer esto, como esta herramienta tiene una opción de hacer operaciones dentro de la herramienta, lo que vamos a hacer es que esta pestaña de acá la vamos a mantener en verde. ¿Sí? Esto les puede aparecer en rojo o en verde. En este caso la vamos a mantener en verde. Vamos a ir a la pestaña de Common, ¿cierto? Y aquí les vamos a poner aceptar a todos los cuadros. En Inputs lo vamos a dejar por defecto. Aquí no vamos a tocar ninguna información. Y en dependencias vamos a activar esta opción de acá que nos activa las importaciones de DL. Básicamente esto lo que hace es traer información desde afuera de la plataforma para que la herramienta pueda funcionar. ¿Sí? Recuerden que MetaTrader no es una plataforma que tenga toda la información, no es una plataforma que vaya a tener toda la información de cálculos y de precios, entonces a veces tenemos que traer información desde por fuera de la plataforma para que podamos usar las herramientas correctamente. Esto es básicamente lo que vamos a tener acá. Le vamos a dar en aceptar y él nos va a abrir este pequeño cuadro de acá, que básicamente es nuestro sentimiento del mercado para el corto plazo. Listo, vamos a poner por temas de gráficos, ya que tenemos el gráfico en 30 minutos, y lo vamos a poner en 30 minutos para que ustedes vean el ejemplo correctamente. Y vamos a empezar a analizar qué es lo que va a hacer la herramienta. ¿Listo? Entonces, en una primera parte, ¿sí? Ustedes van a ver la herramienta con un símbolo, ¿no? Entonces aquí digamos que está el USD JPY, ¿sí? Lo podemos utilizar en más símbolos, lo podemos filtrar acá por símbolos, digamos que en este caso queremos ver la libra, ¿sí? Entonces vamos a ver el de la libra. Entonces lo primero que vamos a ver es cierto símbolo y él nos va a estar indicando cuál es el sentimiento del mercado en este momento, ¿sí? O en el momento que ustedes lo estén viendo para ese símbolo.
En este caso, ¿qué nos está diciendo el diagrama? Nos está diciendo que eh, operaciones en largo hay 55% y operaciones en corto hay 45%. ¿Qué quiere decir esto? Que hay más sentimiento alcista que bajista en el corto plazo para este activo. Entonces hay un sentimiento de 55% en largo y hay un sentimiento de 45% en corto para este caso. ¿Listo? Este diagrama ustedes lo pueden ver de la manera que quieran. Entonces existe esto que es como un diagrama de participaciones. Existe este que es como un medidor, un reloj. Aquí también nos aparece el 55%, que lo podemos ver de esta manera. O existe este diagrama también, en donde lo podemos ver de esta manera. Y con el número acá que nos va a decir que es el 55% en largo. Ya va a ser a la preferencia de cómo ustedes lo quieran ver, ya que el diagrama siempre nos va a estar diciendo lo mismo. El diagrama siempre nos va a estar botando la misma información. Entonces, ¿para qué vamos a usar esto nosotros? Y aquí quiero hacer bastante énfasis. Pongamos una situación en donde ustedes son day traders o son traders a muy corto plazo, entran en un día en el mercado y básicamente no saben qué hacer en ese día con un activo. En este caso, digamos que es en la libra. Entonces entramos hoy, nueva sesión de americana, entramos al mercado, entramos a empezar a hacer análisis de lo que estamos viendo, de lo que podemos hacer en la libra en contra del dólar americano y queremos tomar una posición. Entonces, digamos que cuando hacemos nuestro análisis no tenemos el panorama tan claro, si no sabemos muy bien lo que está pasando, lo que está viendo la gente. Ahí es donde va a entrar el sentimiento del mercado a actuar. ¿Por qué? Porque el sentimiento del mercado lo que nos está diciendo es, mire, hay una base de datos en donde hay varias personas operando este activo, en este caso la libra dólar, y de esa base de datos de esas personas, hay 55% de personas que están operando en largo y hay 46%, ahorita acabo de bajar porque esto se va actualizando, hay 54% operando en largo o comprando y hay 46% de esas personas que están en corto operando en ese activo. Entonces, esto ya les puede dar a ustedes más o menos una idea de qué está pasando en el mercado, de qué está viendo otra persona que ustedes probablemente no estén viendo, que hay un sentimiento alcista en este momento, puede ser que haya pasado alguna noticia, puede ser que el contexto en este momento de la libra en el corto plazo ha caído mucho el dólar americano, entonces esto genera correcciones que en el corto plazo ocasiona que la gente esté alcista, ¿cierto? Se mantenga alcista en el par. O una información contraria puede que el par esté bajista y todo el mundo esté bajista en el par si tuviéramos ese escenario, ¿no? Entonces ya ustedes pueden ver un pequeño pincelazo, una pequeña introducción a lo que está pensando el mercado de este activo y puede ayudar a tomar una decisión con esto, ¿no? Una decisión basada en esto puede, digamos que, serles de bastante ayuda, ¿no? Junto con su análisis, si ustedes están viendo el sentimiento del mercado, esto lo que va a ocasionar es que ustedes pueden tener un panorama mucho más claro de lo que pueden estar haciendo con ese par o de lo que la gente está viendo en ese par básicamente. ¿Listo? Aquí hacemos un pequeño disclaimer. No tomen en cuenta nada más el sentiment trader para tomar decisiones. Es decir, que si ustedes entran a un par, digamos como la libra dólar, y ven un sentimiento alcista, ya automáticamente empiezan a hacer una compra. No es lo debido de hacer, ya que esto tiene que ir acompañado con mucha más información. Esto simplemente es una encuesta de opinión que les está dando el mercado a ustedes de lo que piensa el mercado que está pasando en este momento. Entonces, ¿en dónde se está ubicando el mercado? Pues en este caso en 54% alcista y en 46% bajista. Más esto no es suficiente información para ustedes tomar una decisión en la posición que quieran hacer. ¿Listo? Entonces no lo vayan a hacer solamente con el sentiment trader, ya que pueden verse involucrados en malas posiciones. Acompáñenlo de muchísima más información, análisis técnico fundamental, datos macroeconómicos que estén viendo, noticias que estén viendo, ya que de esta es la mejor manera que ustedes podrían usar el sentiment trader, ya que están confirmando el sentimiento con otro tipo de información verídica para poder tomar posiciones. ¿Listo? De esta manera les recomendaría yo empezar a usarlo y no solamente utilizar esta herramienta para hacer trading porque no les va a funcionar adecuadamente. ¿Listo? En símbolos, lo que podemos hacer es, pues, podemos ver cada símbolo que queramos. Entonces podemos ver, digamos, el símbolo del euro, ¿sí? Podemos ver, en este caso, el símbolo del oro, ¿cierto? Recuerden que el oro, el símbolo es XAUUSD. Entonces aquí estamos viendo que hay muchas personas, en este caso, en corto en el oro, ¿sí? Algo está pasando con el oro. Probablemente hay alguna información que indique que no hay tan buena perspectiva en el corto plazo para el oro y por eso las personas se mantienen en corto. Podemos ver, digamos, el dólar australiano, ¿cierto? En este caso el dólar australiano se mantiene muy neutral, 47% de cuentas están al alza y 53% de cuentas se encuentran a la baja. Entonces digamos que no hay una decisión tan clara.
Y hay activos que tienen decisiones más claras que otros, ¿no? Digamos que el dólar en contra del dólar canadiense, hay muchas personas o muchas cuentas que ocasionan que el sentimiento del mercado se encuentre en 71% a la baja, ¿sí? Entonces digamos que esto ya es una decisión mucho más clara. Algo está pasando con el dólar americano en contra del dólar canadiense que hace que las cuentas o las personas se empiecen a comportar de esta manera. ¿Listo? De esta manera funcionan los símbolos y pueden escoger los que ustedes quieran que se encuentren disponibles dentro de la herramienta que les estoy mostrando. Esta gráfica de abajo básicamente es la gráfica que ustedes van a estar viendo. Pongamos otra vez la libra para efectos de ejemplo. Es la gráfica de las velas de la libra, ¿sí? Entonces básicamente esto es la gráfica de las últimas velas de 30 minutos de la libra. Se las va a estar mostrando ahí para que vean como una pequeña adaptación. Entonces aquí tenemos estas velas de acá, ¿sí? Tenemos esta gran vela bajista de acá y estas velas de acá. Entonces nos va a estar mostrando básicamente cómo se está comportando la libra. Si ustedes lo quieren ver por temporalidad, lo pueden ver por temporalidad, ¿cierto? Aquí pues básicamente vamos a estar viendo una comparación entre el movimiento de las velas, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el movimiento bajista de esta vela, este gran movimiento que se adecua a este movimiento de acá, este gran movimiento y después una tendencia alcista, ¿sí? Aquí tenemos nuestro movimiento de velas japonesas y esta línea verde de acá básicamente es el dato del sentiment trader. Entonces según lo que está pasando con esta gráfica, ¿qué está pasando con el sentiment trader? Entonces a medida que, si ustedes se dan cuenta, que a medida que va subiendo la gráfica, ¿cierto? A medida que van subiendo las velas japonesas de la libra dólar, el sentiment trader va bajando, se va volviendo más neutral. ¿Por qué? Porque recuerden que cada vez que un movimiento alcista es muy acelerado, como este de acá, ¿sí? Que hay varias velas alcistas y está siendo acelerado, el mercado el sentimiento del mercado se neutraliza, ¿sí? Entonces las personas empiezan a ver si de pronto puede haber una corrección o algo por el estilo, entonces ya no se mantienen tan alcistas como antes. Apenas comenzó la tendencia, como se pueden dar cuenta, el sentimiento se mantenía muy alcista, era 67% alcista, el sentimiento del mercado, lo que permitió que pues a su vez la tendencia alcista fuera comenzando su desarrollo. ¿Listo? Entonces como para ver una comparación del dato que están viendo ustedes arriba con la gráfica, cómo se está comportando a medida que sube la gráfica, qué pasa con el dato y a medida que sube el dato, qué pasa con la gráfica y viceversa, ¿no? Es como una comparación interesante que podemos estar haciendo ahí. Esto lo podemos también ver en líneas, entonces si lo quieren ver en líneas es lo mismo, estamos viendo las velas japonesas en líneas y estamos viendo también el dato del Sentiment Trader aquí con la línea verde de acá. Y si simplemente queremos ver el gráfico cómo se está comportando, pues deberíamos utilizar esta última opción de acá que nada más nos va a mostrar, digamos que los precios más importantes en el corto plazo que deberíamos tener en cuenta con el gráfico de 30 minutos. Esto es básicamente algo visual que pueden estar utilizando ustedes para ver el gráfico todo el tiempo. Esto para ver el gráfico y comparar el gráfico con el dato de sentimiento que les está dando la herramienta. Seguido a esto, el último cuadro que nos vamos a encontrar es nueva orden, ¿sí? New order, nueva orden. Esto nos va a permitir a que si nosotros, generalmente recuerden que el sentiment trader se aplica mucho para traders de corto plazo, ¿sí? A los traders de corto plazo les interesa mucho saber qué está pensando el mercado en este momento para poder tomar una decisión adecuada. Entonces, como los traders de corto plazo tienden a operar muy rápido, lo que hace el sentiment trader es que les deja un cuadro de órdenes muy rápido y muy sencillo para que ustedes lo puedan usar si están viendo una posición muy clara en este momento. ¿Listo? Entonces lo podemos utilizar para operar desde ahí como si estuvieran utilizando un cuadro de órdenes de MetaTrader, ¿sí? Como si estuvieran utilizando este cuadro de órdenes, pero desde la herramienta lo vamos a poder tener con una pequeña calculadora que la pueden usar. ¿Listo? Entonces digamos que ustedes hicieron su análisis y demás, vieron una posición, digamos, al alza en libra dólar. Entonces digamos que van a poner una posición de 0.03 lotes, ¿cierto? Vamos a poner un stop loss en 30 pips según el análisis que hicimos hipotéticamente y vamos a poner un take profit en un ratio 1 a 1 de 30 pips según una vez más el análisis hipotético que hicimos. Listo, este cuadro de acá básicamente lo que les indica es que no puede haber hedge. Esto lo que prohíbe es abrir largo y corto en el mismo activo. Eso entonces lo pueden activar o desactivar como quieran, pero pues no es tan importante que lo empiecen a aplicar. Ya después hablaremos del tema de hedge y demás. ¿Listo? Si están seguros ustedes de su posición, quieren tomar una posición de una vez en un par o algo por el estilo, pueden utilizar este cuadro, le dan a comprar o a vender y él automáticamente va a trabajar, ¿cierto? Y aquí nos va a poner la posición. En este caso puso los el take profit, puso el stop loss, ¿cierto? Aquí en nuestro gráfico y aquí les va a mostrar. Entonces el volumen, lo que están ganando, lo que están perdiendo. Recuerden que siempre estamos perdiendo por el tema del spread.
y en este caso pues ahí la posición va a ir avanzando con los precios que nosotros pusimos en 30 pips, etcétera, etcétera. Si queremos cerrar la posición, es decir, que si queremos salir de esta operación, pues simplemente le vamos a dar a close, ¿cierto? Y aquí ya cerraría la operación que acabamos de abrir. Y así sucesivamente, si ustedes quieren poner pues ya números mucho más altos, ¿cierto? Y pueden hacerlo, pueden comprar, sí, números mucho más altos, lo pueden cerrar desde acá y así sucesivamente digamos que va a funcionar el cuadro de órdenes en nuestro Sentiment Trader. ¿Listo? Esto ha sido todo para la herramienta de hoy. Espero les haya agradado el video y ya entiendan un poco más en qué consiste todo el tema de sentimiento de mercado, de dónde sale su cálculo generalmente y para qué se suele usar. ¿Sí? Para qué tipo de traders, recuerden que es para traders de corto plazo, los que más suelen utilizar todo este tipo de herramientas de sentimiento del mercado. Con esto me despido. Vamos a seguir con esta serie de videos de las herramientas hasta verlas todas las herramientas que pueden instalar en la plataforma y seguiremos entonces en una próxima ocasión. Hasta luego y que estén muy bien.